Qué bueno que me acompañas en un programa más de referentes de Mundo Ejecutivo TV y justamente hoy voy a hablar con otro referente del mundo de la cultura y de la historia de este país. Por supuesto que es un invitado muy especial, muy relevante, y me refiero a Salvador Rueda y Smithers, con ascendencia neoyorquina. Salvador, Muchas bienvenido. gracias. Salvador es el director del Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec. Nada más, Salvador. Sí, nada más tengo el privilegio de ser director del Castillo de Chapultepec Desde hace, 2005. sí, casi 20 años. Hubo un periodo en donde no fui varios meses Ajá. y regresé. Y la verdad es una honra ser director del Ya lo Castillo de creo. Chapultepec por lo que hay ahí, por lo que ha habido ahí, por lo que significa para los mexicanos, por lo que hacemos para los niños. Es decir, por lo Muy que va a importante. significar para los mexicanos de mañana y por la gente que trabajamos ahí. Salvador, me encantaría que nos compartas un poco de tu historia personal. ¿Qué estudiaste? ¿Dónde estudiaste? ¿Cómo empieza justamente esta trayectoria tan exitosa y brillante en el mundo de la cultura y la historia? Bueno, eso me hace pensar en una idea de Arthur Koestler, Ajá. que escribe un libro que se llama Los Sonámbulos. Mm. La idea es que hay vidas que parecieran que siempre han estado perfectamente conscientes de hacia dónde quieren ir y que tienen las ideas muy claras y llegan Muy a enfocado donde siempre, sí. Y el ejemplo es Kepler, en donde hace sus leyes. Sí. Y Kessler lo que te explica es que en realidad no saben para dónde van a ir, caminan como sonámbulos. Es decir, la vida los va llevando hasta a donde son. Sí. Kepler no solamente fue un físico astrónomo, sino que fue el primer escritor de ciencia ficción. Hizo un libro que se llama Somnium, una suerte de novela, todavía no era exactamente una novela, un relato, que era un viaje a la luna, pero un viaje a la luna desde el punto de vista de un físico astrónomo, no como el de estos hombres que viajaban a la luna porque se volvió loco, nada de eso. Esto es un viaje medido, Sí. calculado. Pero este hombre que lo escribió, finalmente, cuando se revisa su biografía, nos dice que Kessler nos descubre un sonámbulo. Así me pasa a mí. Yo nací en 1954, tengo 71 años. Estás chavo. Dice mi mujer que me quedan 3 años. No, ¿qué pasó? Bueno, ella dice No, eso. no. A lo mejor me va a ahorcar. ¿Así te has de portar, Salvador? No, hasta eso. Bueno, quién sabe. Estudié, mi padre en ese momento era militar, mi mamá fue ama de casa todo el tiempo. Fuimos 10 hermanos, yo soy el más grande de 10 hermanos, murió hace poco uno. Estudié en la preparatoria número 1, que estaba todavía en San Ildefonso, y estando ahí, cuando íbamos de donde estaba la casa de ustedes en el Estado de México, hacia la prepa 1, mi hermana, que es una gran lectora, entrábamos a las 7, íbamos en el camión de las 5 de la mañana e iba leyendo el libro de León Portilla, Los Antiguos Mexicanos. Cuando terminó de leerlo me dijo, yo creo que este te va a gustar. Y vaya que Y lo sí. empecé a leer y dije, no, yo quiero, esto me gusta, yo quiero hacer esto. Porque yo no sabía qué es lo que quería estudiar. No sabía, por supuesto, no sabía que existía la carrera de historia. Ahora, ¿esto pasó en primaria? Cuando ibas No, en la primaria? preparatoria. Ah, ya en prepa. En la preparatoria, cuando íbamos ya hacia la preparatoria. Sí. No, en primaria. O sea, ya grandecito. Sí, yo tendría 14, 15 años. Sí. No, en la primaria yo iba atrás de una pelota y olvídense, no tengo ningún otro recuerdo firme de que fuera yo a hacer algo. No, leer. Eso sí, mi mamá nos inculcó leer. Qué y mi hermana importante. es una gran lectora. Qué importante. Entonces leí ese libro de León Portilla, Los Antiguos Mexicanos, y dije, esto es lo que quiero ser. Y mis papás pues dijeron, bueno, pues esto quiere ser que eso sea. Y ya veremos qué pasará. Y estando ya en la preparatoria, el maestro que nos daba historia
Luis Alberto de la Garza se llama, fue el que nos dijo, existe la carrera de historia, hay que estudiarlo en filosofía y letras, etcétera, y ya me encaminé para ese lado. En la UNAM. En la UNAM entramos entré a filosofía y letras, como si nada, y estando ahí, hubo el momento de decidir sobre dónde hacer el servicio social. Y una compañera de la generación, Citlali Marino, me dice, bueno, vamos al Museo de Antropología, en la biblioteca están ofreciendo servicio social en el programa de Historia Oral que dirige la maestra Alicia Olivera. Y fuimos, me aceptaron, empezamos a hacer trabajos de revisión de las entrevistas de Historia Oral con veteranos de la Revolución, con veteranos de la Cristiada, y de repente me doy cuenta que los viejos zapatistas que estaban entrevistándose eran iguales que a los de los antiguos mexicanos, era la misma cultura. Había un salto de 500 años, pero era la misma cultura. Construían igual, tenían su imagen del mundo igual. Ya no hablabas de dioses prehispánicos, pero de santos haciendo lo mismo, poblando el cielo. Y dije, esto es lo que quiero hacer, estudiar a los zapatistas. Y a partir de ahí, junto con Laura Espejel, empecé a estudiar los zapatistas y de ahí se me fueron abriendo los caminos, pero todo el tiempo ha sido como sonámbulo. ¿Cómo llegué a ser director del Museo Nacional de Historia? No sé. Ni cuenta te diste. No. Que a veces así sucede en la vida. Sí, como sonámbulo. En mi vida me hubiera imaginado que hubiera logrado hacer eso, y menos que iba yo a durar tantos años. Después fui director de estudios históricos por la confianza que me dio la directora María Teresa Franco, directora de Lina, una buena historiadora, una gran funcionaria, una buena persona. Pero así, como sonámbulo. Y ya estando ahí, pues claro, empiezas a descubrir las cosas y empiezas a hacerlas. ¿De alguna manera le debes tu trayectoria y tu carrera como tal, Salvador, a tu hermana? ¿Lo has platicado con ella? Sí, muchas veces. Siempre le he agradecido eso. Ella puso la semilla. También lo platiqué con don Miguel León Portilla. Le dije, por usted soy historiador, y se moría de risa. Así como era él. Se aventaba la cabeza para atrás. Después tuve muy buenos maestros en la facultad que también me fueron guiando hacia ciertas lecturas, hacia ciertos gustos. Después me incliné un poco más hacia el arte, menos por el arte en sí mismo y más por la idea de dejar testimonios visuales. O sea, la vista crea un tipo de testimonio y te va condicionando las maneras de pensar la historia. Y eso se ha desdoblado en el trabajo en el Museo Nacional de Historia cuando hemos tenido que hacer exposiciones, pero sobre todo cuando hemos tenido que ir acrecentando colecciones. Sí. Por ejemplo, en los años que a mí me ha tocado, busqué que tuviésemos de las mejores colecciones que se podían de indumentaria, sobre todo de indumentaria femenina. Y esto lo empezamos a hacer antes de que empezara a pensarse otra vez en este boom de la mujer. Les estoy hablando, digamos, hace unos 10 años. Y lo que más me interesaba, porque es un instituto de antropología, lo que más me interesaba era tener las imágenes, las huellas, no solo las imágenes, las huellas físicas de cómo era el cuerpo de la mujer y cómo lo trataban. Entonces tenemos un vestido de 20 kilos para una muchacha de 14 años. Está hecho de seda y terciopelos, muy lleno de lentejuelas, por eso pesa tanto, y con bordados de metal. Por supuesto, la muchacha no podría alzar los brazos nunca. Claro. No podía moverse realmente, y además, con todo lo que debió haber traído encima, era básicamente una estatua. Y tenemos, y ahorita platico esa historia, un vestido de papel de aluminio que pesa 800 gramos para una muchacha de 14 años de 1964 que podía bailar y hacer muchas cosas a gogo. 800 gramos. Nada más para que vean cómo era el tratamiento y cómo era el concepto del cuerpo de una muchacha de 14 años antes de que existiera la idea del adolescente y de un adolescente de apenas una generación acá atrás. Salvador, ¿cuáles son tus principales retos o los objetivos de tu cargo en esta increíble institución y tan importante y emblemática?
Bueno, el más importante es el mantenimiento y mantenimiento arquitectónico. Como todos los museos. Se dice fácil, pero ¿cómo lo haces? Sí, bueno, pues se hacen los trámites. Pertenecemos a una institución de gobierno y hay que hacer los trámites de acuerdo a las reglas que te van poniendo. No siempre son fáciles, le toca mucho trabajo a la administración del museo hacer cosas que no hago yo. Yo solamente reviso, digo qué es lo que quiero. Ellos son los que tienen que buscar el camino para conseguirlo. Lo han hecho hasta ahora bien, con muchas piedras en el camino, porque cada vez la administración pública es más acotada. Sí. En parte por la falta de recursos y en parte porque han regulado, han hecho muchas reglas para tener pocas cosas. Y creo, en mi opinión, se han excedido un poco porque le han bajado al nivel de lo que estás ofreciendo, ¿sí? Entonces, entre la necesidad y lo que eso cuesta, ellos le bajaron, y entonces eso es lo más complicado. Y recibimos, este fin de semana recibimos alrededor de unas 40,000 personas entre jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Es un buen número? Es un número muy bueno, pero ustedes piensen que todos van al baño, que todos caminan y llevan basura y que... Entonces, si no tienes el dinero para la limpieza, para el mantenimiento, para que no se metan al jardín... Los lunes está cerrado porque todos tocan las vitrinas, los niños tocan. Hemos dejado que los niños sean felices adentro del museo. No importa si gritan en las escuelas con ruido, a mí me encanta. De eso se trata. Sí. Si no, no dejan una huella memorable y regresan hasta cuando son viejos y dicen, ay, hace 30 años que no vengo al Castillo de Chapultepec. No puede ser. Es de ustedes. Sí. Ahora, esa es la parte, Salvador, la parte en términos administrativos, pero la parte que a ti te toca generar, digamos, en materia de contenidos. Bueno, ¿de qué va? Hay un grupo de historiadoras e historiadores que se dedican se llaman curadores, porque son los encargados de las colecciones, y platicando con ellos vamos armando exposiciones o textos. Y yo básicamente soy alguien que genera textos. Ellos hacen las curadurías, ellos ven las piezas, los restauradores dicen si eso es susceptible de ser puesto o no. Tenemos gente que, la jefa de difusión, por ejemplo, que está muy al tanto y muy al día con todas las innovaciones tecnológicas. Entonces ahora podemos tener banderas y piezas que deberían ya estar guardadas o que están guardadas ya en el depósito y que no les debe dar la luz, pero tienes una reproducción que hasta que no te acercas, no te das cuenta que es una reproducción, ya hacen las cosas perfectas. Sí. Y yo lo que hago es generar los textos. Ya. Entonces, yo digo, a mí me gustaría ir por este lado. Por ejemplo, hace 7 años se hizo una sobre la Constitución del 17. Bueno, la idea era hacer los 100 días en donde imaginaron hacer una Constitución. Primero no lo imaginaban. Sí. Y acabó de diciembre a principios de enero, acabó convirtiéndose en una nueva Constitución. En un mes o menos se decidió que no era una reforma a la Constitución del 17, sino una nueva, la nuestra. Sí. Ahora estamos haciendo con la Coordinación de Museos del INAH unos museos que nos pidieron del gobierno del estado de Morelos. La gobernadora está muy interesada en hacer la ruta de Zapata, pero nos ha dejado la libertad de pensar cómo. Entonces, esa parte me toca a mí. O sea, no quiero otra vez hacer un museo sobre un movimiento campesino, etcétera, en donde a lo mejor ya no hay un reflejo con respecto al ser campesino y a las haciendas cañeras y esto. En cambio, lo que estamos haciendo es hacer una disección del lema de Zapata, que no es tierra y libertad, es un lema que le puso Diego Rivera en los años 20 y lo proyectó con mucho éxito, pero el lema zapatista es reforma, libertad, justicia y ley. Ese es el auténtico. Ese es el auténtico. Y la idea era
o es explicar básicamente qué quiere decir cada cosa, pero sobre todo la de justicia. ¿Qué idea tenía Zapata y su gente cercana de la justicia? Porque es la idea que tienen de gobierno. Y entre esas cosas, la justicia con la mujer. Que eso sí le queremos dar importancia, porque para Zapata tenía una gran importancia el limitar y castigar delitos sexuales. Y que coincide con los tiempos que estamos viviendo, Salvador. Bueno, con los que ellos vivieron, sí. Por supuesto. Con los que estamos viviendo, la idea de la justicia nunca va a pasar. Si ustedes recuerdan el sueño de Salomón, su sueño Salomón, dice, es un pasaje del libro de los Reyes, de la Biblia, que sueña Salomón que se le aparece Jehová. Y Jehová le dice, ¿qué quieres? Y él le dice, bueno, yo soy un mocito que me estás dejando dirigir este pueblo. Lo único que quiero es que me hagas un hombre justo para dirigirlos bien. Y entonces le dice Jehová, bueno, no me pediste ni acabar con tus enemigos, ni volverte rico, ni nada de eso, me pediste ser justo, entonces justo y sabio serás. Esa idea es la que ha permeado cuando menos en la cultura occidental, sobre el deber ser de un gobernante, el deber ser bueno de un gobernante, que es ser administrador de justicia. Salvador, imagino que parte de tus responsabilidades, y sería una enorme responsabilidad, la parte de la conservación del arte que tienes alrededor del castillo de Chapultepec. ¿Cómo le haces para conservarlo, para que la gente lo respete, las inclemencias del tiempo, etcétera, etcétera? Bueno, ahí hay un área en el INAH que nos permite tener conservación arquitectónica, por un lado, y la otra que es el mantenimiento de áreas verdes, claro, de limpieza, etcétera. Pues se hace con el trabajo de los administradores y estar detectando siempre cuáles son los problemas. Y los problemas son los cotidianos, no solo de este museo, sino me imagino que hasta de una empresa, de una fábrica, etcétera. Por ejemplo, tuvimos que conseguir a través de un donativo dinero para comprar un pararrayos. Porque en esta temporada un rayo cayó en la torre alta, en ese pararrayos, y lo hizo pomada. No es barato. Como no tienes previsto comprar pararrayos, no tienes dinero para eso. Pero aunque tuvieras previsto comprar pararrayos, como no diste qué día va a caer el rayo, etcétera, tampoco te lo aprueban. No ampara el seguro. Entonces, lo que me viene bien es ser sonámbulo como toda mi vida he sido. Entonces, pues ya se necesita el pararrayos, pues vamos a ver cómo lo resolvemos. Y entonces, ahí sí, la astucia del administrador y de su gente es la que nos permite ir resolviendo poco a poco algunas cosas. Y las otras, pues teniendo el mejor trato posible con el resto de todos tus compañeros, no importa quién sea, desde el intelectual más connotado hasta la gente limpieza, el que le toca el trabajo de limpiar baños, por ejemplo. Tratarlos a todos igual. Salvador, ¿a quién le reportas? Es decir, el museo que tienes a bien dirigir. Nosotros reportamos a la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones. Todo el tiempo, todas las incidencias. Sí, es del INAH. Claro. Todas las incidencias. Esa la coordina ahora el arquitecto Juan Manuel Garibay, que es con quien estoy trabajando lo de Zapata. Pero para cuestiones de tipo administrativo se reporta a la Secretaría Administrativa o al área de recursos materiales, que es con quienes se hacen los contratos, etcétera. Y al jurídico, el contacto con el jurídico es diario para todo. Yo creo que no hay día en que no tengamos de 5 a 10 comunicaciones con el jurídico de todo tipo. Desde que te piden fotografías para un libro, hasta para algún evento, un concierto, la presentación de un libro, una queja, para todo. Por ejemplo, los espacios del castillo de Chapultepec son susceptibles de ser rentados para que se lleven a cabo algunos eventos y de ahí generar recursos para ustedes mismos. ¿Cómo funciona esta parte, Salvador? No, la ley de monumentos impide que se renten. Lo cual me parece correcto. Sí, claro, porque si no lo usarían para cualquier cosa. Exacto.
Y para como somos los mexicanos, no sé si en otros lados, pero para como somos los mexicanos, Sí. el que tiene más saliva traga más pinole, y entonces puede ser desde un político hasta uno muy rico. Claro. Y podría ser cualquier cosa. No, por suerte eso está regulado, y entonces nada más se permiten eventos culturales cuando son en el día, en nuestras horas de trabajo, y tienen que ver con la vocación del museo. Ajá. Los absorbemos como programa del museo. Pasa por nosotros, palomeamos o no. Sí. No le decimos. Ahorita, por ejemplo, en este momento estaba ensayando la Orquesta de Cámara de la Marina para un concierto que va a dar en esta semana. Es un concierto abierto a todo público, gratis. Lo está ensayando en este momento. Todo eso tiene que venir con el jurídico y saber cuál es el programa. Claro. Voy a decir una cosa que a ver si no me resulta mal, pero, por ejemplo, no permitiría que el Tri fuera a tocar al castillo. No, bueno, sí, por supuesto. Sí, es sí, que sí. me lo piden. Sí. Y lo mismo, alguna vez alguien me dijo, yo le doy lo que sea para que mi hija se case en el castillo. Pues, no. Claro. Pues sí. Digo, en el caso del trip es otro tipo de cultura que no va, con el castillo. No es del segmento del castillo. No, aunque tenemos cosas que pueden ser muy populares. Sí, por ejemplo, sí. Ha habido ahí obras de teatro, va a haber una explicación histórica del danzón, por ejemplo, con danzoneras, o sea, con músicos y 1 o 2 bailarines nada más, pero es abierta a todo público al mediodía. Sí. Tenemos noches de museos que nos resultan muy... Sí, es fantástico. Sí, muy populares, a veces nos rebasan. Alguna vez se hizo un concierto de Carmina Burana y debió haber habido unas 2.500 personas en la tarde-noche. Se vuelve muy delicado. Por supuesto. Porque te rebasa las capacidades de control en un momento dado, para un temblor, para cualquier cosa. Sí. Siempre tienes que tener el número de personas y la manera de distribuirlos para poderlo manejar bien. Pero regresando a tu pregunta, entonces lo que hacemos es, se autorizan algunos eventos culturales, y los de la noche, cuando son premiaciones, reconocimientos, conciertos, etcétera, puede haber una empresa que le quiere ofrecer un concierto a sus clientes. Se autoriza y entonces ellos pagan un donativo si es en especie, lo pagan teniendo nosotros una lista de lo que necesitamos, por ejemplo, el pararrayos. Sí. Y si es en dinero, entra a la Asociación de Amigos de Lina o a Tesorería, y de ahí lo pedimos. O sea, no entra nada directamente al museo, y con eso nos evitamos que digan que nosotros estamos rentando, exacto, que estamos... Sí, nada de eso. Cuentas claritas. Cuentas claras, y además, si tú estás donando, sabes para qué es. La transparencia. Sí. O sea, si tú hiciste este evento y sabes que se compró un pararrayos, y dices, el pararrayos está ahí, lo pagaste tú. Salvador, ¿qué importancia reviste, lo mencionaste al inicio de nuestra conversación, el Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec para los niños, las nuevas generaciones? Los papás lo siguen llevando con entusiasmo, los niños se muestran interesados en la parte histórica, en la cultura de nuestro México. ¿Cómo está siendo y cómo ha evolucionado desde el 2005 a la fecha, Salvador? Bueno, las generaciones. La mayor parte de los niños llegan en las escuelas. Las escuelas van por centenares cada semana. Qué bueno. ¿Básicamente primaria? No, básicamente de primaria hasta preparatoria, para servicios educativos, y también grupos ya de universitarios que los atiende la gente de difusión. Pero fíjate, sí, ahorita que me lo estás diciendo, sí hay una evolución. En el 2005 todavía teníamos esta idea de un poco la historia patria, enseñar banderas, armas, medallas, y decirles que los héroes todavía. En los héroes no hay que perderlos. Claro. Pero no, lo que los hace héroes es diferente a pensar que es porque estuvieron en una guerra que rompió todo. Lo que hizo que se cambiaran las cosas es que ese héroe tenía ideas. Sí. Y son las que hicieron que se cambiaran las cosas.
Y entonces hemos ido quitando todo lo que tiene que ver con la posibilidad de pensar de que es la violencia y la guerra el motor de la historia, y ponerlo mucho más como son las voluntades de las personas, lo que puede hacer que cambien las cosas. Y eso ha tenido que ver también un poco por la situación que estamos viviendo, en donde hemos tratado de que en el museo nos enseñe que la historia nuestra es una historia de violencias. Puede ser una historia de debates. Claro que hay historias de violencias, ha habido rupturas, pero esas rupturas han construido cosas nuevas, no han destruido. Y la otra, se ha procurado pensar que no hay una idea de lo mexicano única, sino que somos los mexicanos. Es diferente la gente del norte que la del sur, que la del centro, pero todos somos parte de un país porque hay un pacto político en donde hay representaciones políticas y las ideas de todos tienen que ir para ese lado. Entonces se ha buscado eso. Y la otra es, se le ha dado importancia a la gente común. O sea, yo podría poner el traje de una persona, no necesariamente tiene que ser el de Benito Juárez o el de Madero, sino el de una persona común y corriente. Para decir, en los años 20, un hombre o una mujer se vestían así. Y así lo hemos hecho. Y las generaciones ya mayores, los papás de estos niños y demás, llevan a estos pequeños, o digamos primaria, secundaria, preparatoria, ¿van convencidos o los llevan? ¿Los papás están bien informados históricamente hablando, conocen de nuestra historia y se la transmiten a los pequeños? ¿O a veces los pequeños saben más que los papás? Eso sí. ¿Sí lo has encontrado? Sí, he encontrado que los niños sepan más que los papás, claro. Pero en términos generales, cuando van familias, van de paseo. Sí. Y en realidad el museo se ha convertido en una sorpresa para ellos. Exacto. Eso es padre. Porque no saben lo que les espera. Y entonces, aunque digan, yo veía ese mural y yo me lo imaginaba más grande que como lo veo ahora, pero ahora lo veo con más color, dice el señor. Sí. Y les empieza a explicar a los niños de lo que trata. Pero básicamente van de paseo, empiezan a ir porque van al Chapultepec. Claro. Y de repente, pues antes de irnos al zoológico, vamos al castillo, porque está de paso del metro. Y además es un referente histórico. Pero ya que están increíble. ahí, se sorprenden. Y a veces se quedan mucho tiempo. Qué bueno. Sí, mucho tiempo es, en lugar de hacerlo de media hora, que es lo que tendrían en la mente, se quedan 2 horas. Claro, sí. Y visitan todo y preguntan todo, y entonces te preguntan, ¿y entonces dónde está el trono de Maximiliano? Bueno, no había un trono de Maximiliano, pero aquí vivía. Sí. Se sorprenden cuando dicen, mira la recámara de Porfirio Díaz, la de Doña Carmelita. Cuando ven los vitrales, se encantan. Ven los pianos, se quedan ahí. Claro. De repente hay un concierto arriba, se suben y se quedan. Que para los músicos es un reto. Sí. Porque es gente que está 3 minutos o 5 minutos y con el niño haciendo ruido, y ellos tienen que estar concentrados tocando. Salvador Ruedes Miders, pues invítanos a visitarte. Bueno, están invitados al Museo Toda la Nacional de información que Historia. puedas compartirnos para visitar las instalaciones del museo. Exacto, por es favor. el Castillo de Chapultepec, en el corazón de México. ¿Qué Está zona abierto. más bonita? ¿Qué zona más bonita? ¿Dónde estás? Ah, sí. Tengo el gusto de conocer su oficina. Creo que es la mejor de este país. Bueno, ahorita está un poco tirada porque tengo muchos libros, pero está en la chimenea de un volcán, está en una roca. Sí. Las Las redes, todas las redes sociales. Sí, museo. se pueden meter a la página, ahí está toda la información, los programas culturales que hay, ¿Acceso los gratuito? conciertos. El acceso es gratuito para menores de 13 años, mayores de 60, maestros y estudiantes con credencial, y los domingos para todos los mexicanos y extranjeros con residencia en México. Está abierto de martes a domingo, de 9 a 5 de la tarde. De 9 a 5. Sí. Buenísimo. Salvador Ruedes Miders. Muchas gracias, Amigo, Carlos. gracias.
Muy amable, muchas gracias por invitarme. Al contrario, gracias a ti. Gracias por haberme acompañado en un programa más de referentes a través de Mundo Ejecutivo TV. Nos vemos la próxima semana.